Hola compañeros de viaje, bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a estar hablando acerca del acuerdo de falsa paz que se está elaborando, que se está horneando ahora mismo en los despachos de las élites mundiales. Yo hablé sobre esto en mi libro publicado en el 2022, justo cuando estábamos terminando la pandemia, salió a la luz esta profecía de los 120 jubileos y la cuenta regresiva donde hice una serie de conjeturas que hacían referencia al año 2026, donde iban a suceder dos eventos fundamentales para el inicio de la etapa final de la humanidad, que serían una identificación digital mundial para toda la humanidad, algo que en el capítulo anterior pudiste ver con lujo de detalles, y también mencioné que sucedería un acuerdo de falsa paz activando la resolución 242 de la ONU del año 1967, donde refiere a una paz y seguridad entre todos los estados en Medio Oriente. Yo mencioné en mi libro que estas dos situaciones marcarían el inicio del rumbo final de la etapa más oscura de la historia de la humanidad, pero también la más maravillosa y gloriosa, de la cual todos nosotros estamos esperando esa esperanza bienaventurada de volver de regreso a casa. Entonces, vamos al tema de hoy que refiere a la falsa paz que se está llevando a cabo en Israel. Y digo falsa porque esto no es una guerra, sino que es un crimen contra toda criatura viviente que habite en esta franja, en esta zona costera llamada Gaza, la cual están acribillando sin piedad tratándolos como animales. Todo esto gracias al gobierno de Netanyahu, obviamente aprobado por Estados Unidos y el resto de países occidentales europeos, que después de un par de años de asedio, muchas décadas ya se lleva bombardeando, siempre hay una especie de conflicto en esta zona, pero ahora ya han pasado a la invasión terrestre para seguir matándolos puerta por puerta. Entonces no hay paz. A estas alturas hay que ser muy osado para hablar de paz allí en esa franja de Gaza, porque ya no quedan palestinos, básicamente han sido todos asesinados y los que queden han sido esparcidos por estos países vecinos y el resto de Europa. Ahora ya no pueden hablar sobre crear un Estado palestino. Es totalmente aberrante ver en los medios de propaganda acerca de un Estado palestino. Ya no quedan. Pero bueno, hay que cumplir esta agenda porque todo es un guión. Porque ahora que ya los han destruido, van a crear supuestamente un Estado palestino, pero ¿qué clase de Estado será este? Pues mira, es una cortina de humo sobre una falsa paz donde se creará un Estado tecnócrata controlado por Estados Unidos e Israel con acuerdo de todos los países vecinos, en el cual implantarán todo tipo de tecnologías para el control, y esa es la clase de paz que ondeará en la franja de Gaza. También harán 3 o 4 documentales sobre que esto no puede volver a pasar, destituirán a Netanyahu seguramente, y todos felices en un nuevo sistema de acuerdo de paz y seguridad, activando la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, que dicta lo siguiente: año 1967, la necesidad de trabajar por una paz justa y duradera en la que todos los estados de la zona puedan vivir con seguridad. Es decir, en el mismo párrafo, en el mismo acuerdo, en esta resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, se menciona a la paz y a la seguridad. Ok, esto fue redactado hace 60 años y hace 2000 años también Pablo mencionó acerca de una paz y seguridad falsa, porque será una pantomima que provocará una letal destrucción repentina. Afina bien tu oído, Pablo también lo dijo en primera de Tesalonicenses 5:1-5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no
no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Este versículo es muy potente y se va a hacer realidad en este tiempo. Vemos como Pablo describe un tipo de falsa paz, de falsa seguridad, de la cual en el año 2026 se va a comenzar a hablar bastante, porque allí en Medio Oriente todos llegarán a un acuerdo para establecer una paz total. Vivimos en un sistema globalizado, totalmente intercomunicado gracias a Internet y a las redes sociales. Todo este mismo sistema va a entrar en una conmoción mundial donde todos estarán de acuerdo a través de un tratado de paz entre las religiones más grandes del mundo, que psicológicamente te afectará y estarás automáticamente de acuerdo cuando hablen acerca de paz y seguridad. Por eso el tema de la religión cristiana en este punto exacto es cuando entrará en una apostasía total, en el preciso momento que se firmen los acuerdos de paz entre las tres religiones más importantes de la tierra. Porque lo que se está viviendo allí es una guerra religiosa, no es una guerra por tierras, por conflictos territoriales o por temas energéticos, sino que es un problema, la raíz es un problema religioso. Ahora que también hay unos intereses de estas corporaciones por el gas, quizás que hay allí debajo, y muchas cosas más. También está el yerno de Donald Trump, que va a construir allí todo un sistema inmobiliario, un resort y varias cosas más. O sea, hay muchos intereses, pero el principal tema en cuestión es una guerra religiosa. Por tanto, cuando lleguen a este acuerdo, estaremos hablando de la famosa paz y seguridad de la que habla Pablo y de la que se firmó en 1967 con el acuerdo de la resolución 242 en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde dice que la necesidad de trabajar por una paz justa y duradera en la que todos los estados de la zona puedan vivir con seguridad. Y como vivimos en un sistema totalmente interconectado, como si fuese tu cuerpo humano en conjunto, al igual que de pronto hay un foco cancerígeno en algún órgano, eso se puede esparcir por todos sitios inmediatamente y no hay forma de detenerlo. Así igualmente sucederá cuando las religiones mundiales firmen este tipo de acuerdos que emocionalmente tocará los corazones de manera automática en el resto del mundo y todos abrazarán esta solución de paz y seguridad. Pero volviendo a lo que es el conflicto, que en realidad no hay ningún conflicto porque los estados árabes de la zona de los Emiratos están controlados por Estados Unidos. Solamente Egipto representaba un poquito de oposición, sin embargo, no ha dicho ni mu sobre el genocidio palestino. Entonces, el verdadero problema en sí era la población, los habitantes de esta zona que no paraban de reproducirse y de multiplicarse. Por eso ves tantas fotos y vídeos, imágenes de niños mutilados, de niños llorando en un desastre nunca antes visto, quizás en imágenes, en vivo y en directo, ahora en 2025 retransmitido por todas las redes sociales de manera cruda y malvada y cruel. Por tanto, esta gente se reproduce igual que se reproducían de forma activa cuando los israelitas estaban allí en Egipto. Es curioso, ojo porque las etnias que hay en este sector no sabemos exactamente de dónde proceden. Yo personalmente estuve en Palestina, yo personalmente recorrí esas calles y tuve trato con estas personas, habitantes muy amables conmigo, muy cariñosos, con un afecto impresionante, con una mirada de hermanos, de prójimos. Fue increíble. Así que yo no voy a opinar acerca de quiénes son en realidad estos habitantes porque están todos entremezclados y es complejo determinar quién es quién ahora mismo, pero ojo, cuidado, no te estés equivocando a la hora de juzgar a los habitantes de estos territorios y generalizar.
Entonces el verdadero problema era esta población, querían liquidarlos, pues entonces la solución fue exterminarlos directamente, fue pegarles cañonazos y punto final. Ahora luego viene la puesta en escena de que vamos a crear todos un estado palestino y se están sentando ahora para ver cómo se reparten los territorios, eso es todo, qué corporaciones se los van a quedar, cómo van a implantar estos llamados acuerdos de Abraham, que es como le van a llamar al Tratado de Paz actual, que es lo que antiguamente se conocía como la Resolución 242 de la ONU y que es lo que bíblicamente se conoce como la paz y seguridad, la falsa paz y la falsa seguridad y la destrucción repentina posterior. Es muy importante que tengas en cuenta que estamos viviendo en un tiempo donde hay falsos judíos, falsos cristianos, falsos políticos, que es que no son ni políticos, son actores. Tienes que entenderlo ya de una vez y por todas. Y ellos todos en conjunto van a firmar una falsa paz. No caigas en la trampa. El Israel bíblico auténtico de estos tiempos turbulentos confluye en una identidad espiritual, mas no en una nacionalidad o religión. No perteneces a la religión cristiana, ni tienes necesidad de firmar una paz con la religión judía y con la religión del Islam. En otras palabras, Israel es una identidad interior de pureza natural que rechaza todo aquello que es artificial. Somos ese pueblo escogido que eligió ser libre al tiempo que observamos ahora cómo el panorama geopolítico internacional va tomando la forma que los profetas advirtieron. Yo en 2022 no tenía ni idea de lo que iba a suceder en 2026, simplemente desarrollé las conjeturas aritméticas en base al año 2033 con un conjunto de profecías donde todas encajaban, redacté esta profecía y es impresionante cómo todo se está interconectando de algo que ya estaba escrito en la Biblia. Yo te recomiendo que lo leas, que te informes acerca de los 120 jubileos, de cómo es posible que en el año 2026 vayan a suceder estas dos situaciones que tienen que ver con una identidad digital conectada a tu genética, a tu ADN, y cómo se está hablando acerca de un estado, situación de paz y seguridad allí en Palestina. En el año 2022 no teníamos ni idea acerca de un conflicto letal entre Israel y Palestina, o el grupo terrorista, como le llaman, que no es otra cosa que está controlado por el mismo Mossad. Pero bueno, de eso podríamos hablar en otro capítulo. Pero ahora el tema es que no tenía ni idea en el año 2022 cómo estas cuestiones iban a irse abriendo camino. De hecho, en este capítulo, en la página 138 de este libro, dije lo siguiente: hay dos eventos que marcan el sonido de la trompeta: el Acuerdo de Paz y Seguridad por el Consejo de la ONU, que es la Resolución 242 de 1967 como primer paso hacia un mundo feliz. Y el otro evento es el avance de la ciencia en un sistema donde la genética determinará tus habilidades para trabajar y hasta el día de tu futura muerte. Todo eso será pronosticado por algoritmos y por ciencia de la tecnología. Ok, todo esto yo lo redacté en este libro magnífico y aquí estamos a las puertas del 2026 y estas cuestiones empiezan a cumplirse según el cálculo aritmético en base a los 120 jubileos que culminan o se cumplen en el año 2033, al cual si le restas 7 años de una breve tribulación te queda el año 2026, que sería el pistoletazo inicial para el comienzo de una etapa muy oscura y muy turbia, pero a la vez la más maravillosa y sorprendente, sobrenatural, de la cual vamos a ser protagonistas. Así que amigos, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.